que podamos disfrutar de este tiempo. Amén. Tu luz brillando en mí a través de mí.
queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor. A ti, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré.
Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Dios os bendiga muchísimo a todos. Una mañana más, de un domingo más en el que nos vemos, o por lo menos vosotros me veis a mí. Cada vez con más deseo de veros yo a vosotros y poderos dar un abrazo. Y confiando en el Señor de que ya no falta tanto para que eso ocurra. Evidentemente falta una semana menos, pero aún no sabemos cuándo será. Estamos pendientes, lo que queremos, eso sí, es hacer las cosas bien para que lo antes posible esto se erradique y menos personas estén sufriendo por la enfermedad o pérdidas, ¿verdad? Gracias a todos por vuestras oraciones, una vez más, gracias a los que estáis colaborando en ayudar en la medida de lo posible, con mensajes, con alimentos, con elaboración de batas, con muchas formas de poder mostrar el amor del Señor. Gracias por la paciencia que estáis teniendo en vuestras casas, los que no podéis salir a trabajar. Gracias a los papás que os estáis convirtiendo en Superman en esta hora, teniendo que batallar con vuestros hijos durante tanto tiempo. Confiando en que el Señor os capacite y, bueno, ya esta semana comenzaron con una introducción breve de una actividad de la escuela dominical con los niños, pero se van a estar haciendo más cosas para ellos porque son muy importantes. Gracias a todos y en esta hora también gracias al grupo de alabanza que nos está bendiciendo de esa forma tan especial y hermosa, tanto los viernes como los domingos. Gracias también a los jóvenes que están trabajando mucho desde las redes para apoyar en la labor que se está haciendo y también apoyando en la preparación de cosas para los niños que también van a hacer. Y por ese programa tan precioso que están haciendo los sábados y con invitados, que ayer sábado estuvo el invitado de Ezequiel Santos, fue una bendición y cada semana hay algo especial, ¿no? También deciros algo que estamos fomentando mucho y trabajando mucho, lo que es que se desarrolle un crecimiento en los hogares, tanto espiritual como de familia. Queremos que esta etapa especial nos sirva para entender que tenemos que trabajar más que nunca con nuestras familias, con nuestros hijos, el matrimonio y juntos ir hacia adelante. Cada casa donde hay creyentes es una iglesia. Evidentemente tenemos ganas de congregarnos como iglesia, CDO, es evidente, eso llegará, pero mientras tanto vamos a levantar esa iglesia en los hogares, esa iglesia cada uno en su casa. Y lo que vamos a hacer el domingo que viene, siendo último domingo de mes, y siendo que ya llevamos tiempo sin participar de la comunión de la Santa Cena, vamos a hacerlo este domingo que viene. Ya vamos a estar durante la semana preparando las cosas para que el domingo que viene, pues a las 10:30, recordamos, tenemos un tiempo de alabanza y después del tiempo de alabanza participaríamos de la Santa Cena. Así que cada hogar preparáis vuestros símbolos, ¿verdad? Preparáis el pan, preparáis la copa o el vasito, lo que queráis de vino o de mosto, lo que vosotros queráis, y ahí entonces estaremos juntos, cada uno desde su casa, pero todos juntos participando de esa Santa Cena, que será algo muy bonito también. Os amo un montón y de verdad con mucho deseo de veros. Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios y os voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Estamos alternando entre los Evangelios de Lucas y de Mateo, porque son los que más desarrollan el tema,
Hoy veremos algún pasaje también de Marcos y habrá capítulos que los desarrollaremos en Juan porque solo aparecen ahí. Pero vamos a Lucas capítulo 4, versículo 31. Y dice así la palabra de Dios: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Muy bien, vimos la semana pasada cómo Jesús va a su tierra, a Nazaret, y ahí es recibido en la sinagoga, pero muchos no creen en él. Él les decide hablarle las cosas bien claras y eso provoca una reacción súper agresiva en un sector de esos judíos que hace que lo lleven a un barranco para despeñarlo y matarlo, ¿verdad? Pero él de forma milagrosa, o no sabemos cómo, pero pasa por el medio de ellos, se va y ni se dan cuenta y no lo matan. Evidentemente él abandona ese lugar y se dirige nuevamente a Capernaum, donde había establecido su sede de trabajo, y en Capernaum entra en la sinagoga. Como ya vimos la semana pasada, también Jesús tenía la costumbre no solo de predicar por las calles y sanar enfermos y demás, sino que entraba en las sinagogas para enseñar la palabra y enseñar doctrina. Y en este caso vemos que cuando él les está enseñando a los judíos ahí en Capernaum, dice que ellos se maravillan, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y es de lo que quiero hablar en esta mañana, de un ministerio con autoridad. Ya hemos visto que el Señor nos ha llamado a servir a todos. El Señor nos ha llamado a desarrollar un ministerio muy amplio y un ministerio completo que no se limite al templo, sino que en las calles, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, desarrollar un ministerio de parte de Dios que tiene que ser ungido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que veíamos la semana pasada. Pero hoy vamos a ver que además tiene que ser un ministerio y un servicio hecho con autoridad, y no una autoridad nuestra. Nosotros no tenemos autoridad por nosotros mismos, aunque a veces no la ponemos. No somos llamados a ponernos etiquetas o títulos o cargos y decir yo soy tal y por tanto yo mando, sino que somos llamados a hacer las cosas en el nombre de Jesús, porque Jesús recibió toda la autoridad. La gente se admiraba de la autoridad de Jesús, porque Jesús no hacía las cosas de su parte o a su manera, sino que las hacía en el nombre del Padre, bajo la autoridad del Padre. Después el Padre le entregó esa autoridad al Hijo, y vemos en Mateo 28 como Jesús dice: toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. ¿Qué significa eso? El Padre le entregó toda la autoridad a Jesús, y ahora nosotros debemos hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. Él las hacía en el nombre del Padre, bajo su autoridad. Nosotros las hacemos en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús.
¿Por qué? Porque hemos de ejercer autoridad espiritual en todo lo que hacemos. No autoridad humana, no estamos para mandar ni imponer ni nada por el estilo, nada más lejos de eso. Si no lo hacía Jesús, siendo Jesús, si no lo hacía Él, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Ahora, nuestro ministerio, nuestro servicio tiene que ser efectivo, tiene que producir resultados, y para eso lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, bajo su autoridad. Tiene que ocurrir una autoridad de parte de Dios a través de Jesús y a través de nosotros. Tiene que fluir la autoridad de Jesús para que haya cambios a nuestro alrededor, para que lo que hacemos tenga un resultado. Es evidente que Satanás está en contra de todo lo que queremos hacer a favor de la obra de Dios y a favor de que la gente conozca del Señor. Él se opone y hay una batalla, pero Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Él lo derrotó. Si nosotros vamos en nuestra autoridad, estamos vencidos, porque Satanás va a poder con nosotros y nos va a derrotar. Si vamos en el nombre de Jesús, aquel que le venció en la cruz del Calvario, tenemos la victoria. Y aunque el enemigo se quiera oponer a todo lo que queremos hacer, vamos a ejercer autoridad y por tanto tendrá que retroceder y no tendrá nada que hacer. A veces no alcanzamos los objetivos que queremos ni las metas que queremos, y no porque no sea la voluntad de Dios, sino porque no estamos ejerciendo autoridad. Y nos dejamos vencer. Y nos achicamos y retrocedemos y decimos, no, es que no podemos. Sí que podemos. Porque Jesús dijo que mayores cosas que Él hacía haremos nosotros. Y nosotros vamos en su nombre. No vamos en el nombre de una denominación, de una religión, de una ideología. Vamos en el nombre de Jesús, y en ese nombre hay poder, hay autoridad, y en ese nombre es en el que vamos a poder alcanzar grandes cosas. Amén. Si nos fijamos en el Sermón del Monte, que ya lo estaremos viendo dentro de 2 semanas seguramente, en el Sermón del Monte que Jesús habla ahí en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, son 3 capítulos completos. Después de que Jesús enseña todo lo que Él ha enseñado en esos capítulos, a todos esos discípulos que subieron al monte para escucharle, Él dice que termina, y lo voy a leer para que sea exacto, tal como lo dice, la gente se admiraba de todo lo que les enseñó. ¿Y por qué se admiraban de lo que les enseñó? Dice en el versículo 28 del capítulo 7 de Mateo, y en los 2 últimos versículos del capítulo 7, en la conclusión de este Sermón del Monte, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, aquí vemos entonces la importancia de ejercer autoridad con lo que hablamos. Jesús con lo que hablaba, Jesús con lo que expresaba, emitía una autoridad que la gente hacía que se admiraba al escucharle. La gente veía que él hablaba de una forma diferente. Era impactada por lo que él decía, porque hablaba con autoridad. Y hablaba con autoridad y dicen, no como los escribas. Los escribas en aquel tiempo eran como los políticos de ese tiempo, ¿verdad? Que hablaban muy bonito, pero la mayoría de la gente no creía en ellos, ni confiaba en ellos. Y Jesús mostró algo diferente. Jesús no era como esos fariseos y esos escribas. Jesús hablaba con autoridad, una autoridad respaldada por una vida de ejemplo, de testimonio. Y hablaba con autoridad porque hablaba la verdad. Hablaba ajustado de una forma precisa a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. No se salía de lo que Dios decía. Tú no verás en ninguna parte que Jesús hable opiniones personales, no es que yo pienso, es que yo creo, es que yo opino. No, Jesús hablaba directo, de una forma contundente, porque Él conocía muy claramente la voluntad de Dios, como hemos visto antes. Él conocía la voluntad de Dios y hablaba estrictamente lo que decía la palabra de Dios y lo que significaba. Él interpretaba correctamente lo que decía la palabra de Dios porque él pasaba mucho tiempo en comunión con el Padre. Recordemos que él, aunque era Dios, pero se había despojado de esa condición y estaba viviendo como hombre, y como hombre necesitaba buscar al Padre
constantemente. Como Dios, él estaba siempre con él. Pero como hombre tenía que buscar cada día a Dios y su presencia. Y lo hacía constantemente, y por eso él tenía muy claro cuál era la voluntad de Dios. Y por tanto, como lo tenía claro, él hablaba con convicción, porque sabía que lo que estaba diciendo era lo que Dios quería decir. Y esa es la autoridad con la que nosotros tenemos que hablar hoy en día. No con imposición o autoritarismo, sino con la convicción de que lo que estoy diciendo lo tengo muy claro, porque conozco bien la Escritura y porque tengo tiempo de comunión y de intimidad con Dios que hace que Él me haga entender esta Escritura, esta palabra y su significado. Y porque hago caso y hago oído a los verdaderos siervos de Dios que Dios pone para enseñarme la doctrina sana de la palabra de Dios. Y por tanto hablo con convicción. Dice la palabra de Dios que tenemos que derribar fortalezas y argumentos en la mente que van en contra de la obediencia a Dios. Cuando yo hablo con una persona, puedo hacer dos cosas. Bueno, primero puedo hablarle de un montón de cosas y no hablarle del Señor, o puedo hablar del Señor, pero evidentemente si le voy a hablar del Señor, puedo hablarle desde mis opiniones humanas, personales, desde lo que yo creo, opino o pienso, y lo único que voy a conseguir es que esa persona también va a decir lo que ella opina, piensa, y ya está, y cada uno seguiremos con lo nuestro. Y evidentemente nosotros respetamos a todas las personas y sus opiniones, pero como creyentes, hijos de Dios, somos llamados a hacer que la gente conozca a Cristo. Y para que la gente conozca a Cristo, hay un montón de argumentos en su mente que impiden de que lo haga. Hay un montón de fortalezas que se han levantado que hacen que la persona no quiera ni creer ni obedecer a Dios. Y nosotros tenemos que derribar esos argumentos y no puede ser a través de discusiones. Porque la discusión lo único que hace es que o bien cada uno se queda con lo suyo y se va a su casa, o bien se genera un malestar y rompemos una relación. Lo que tenemos que hacer es hablar con autoridad lo que dice la palabra de Dios y lo que realmente quiere decir la palabra de Dios usando los textos correctos y no usando textos fuera de contexto, para que la palabra de Dios, que tiene autoridad por sí misma, porque es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y es la representación del Verbo, que es Cristo, que ha recibido toda la autoridad, que esa autoridad de la palabra impacte los corazones, derribe argumentos en la mente y haga que la gente no solo conozca al Señor, sino que se rinda a Él y reciba a Jesucristo como Salvador. Eso solo lo podremos hacer si hablamos en la autoridad de Cristo y de su palabra. Por eso aprovechemos este confinamiento para buscar más que nunca la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios, para saber lo que Él quiere en cada momento y cómo tenemos que hablar. A veces nos desanimamos. En nuestra casa tenemos quizás personas que no quieren creer en el Señor y pretendemos muchas veces mantener una batalla y creemos, sinceramente, muchas veces creemos que por hablarle mucho un día se convertirá, o por interceder mucho y hacer mucha guerra espiritual, que está bien, pero si yo hago toda esa guerra espiritual pero no hablo con autoridad, no habrá fruto. No habrá fruto, porque las palabras que tiene que recibir ese familiar mío no han de ser mis palabras. Y ni siquiera mi testimonio va a hacer que se convierta. Le podrá sensibilizar, podrá decir que bueno, pero lo que va a impactar su vida y le va a transformar es la palabra inspirada por Dios. Por eso tenemos que hablar con autoridad. Amén. Ahí vemos el ejemplo de Jesús. Él enseñaba palabra de Dios. Ahora ocurre una cosa curiosa. Aquí hemos leído que Jesús entra en la sinagoga, se pone a enseñar la palabra de Dios y de repente se manifiesta, dice en el versículo 33, ahí del capítulo 4 de Lucas, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Curioso, ¿no? Jesús está en la sinagoga, el lugar de culto, el lugar donde se reúne la gente para adorar a Dios,
y había un endemoniado dentro de la sinagoga. Algunos piensan que los endemoniados están en los psiquiátricos o en las calles o en la casa de mi vecino que no paran de gritar, ¿no? A veces hay endemoniados en las iglesias y gente tomada por espíritus están en las iglesias. ¿Y cómo pueden estar en las iglesias? Porque no estamos ejerciendo la autoridad que tenemos que ejercer en el ámbito espiritual. Y podemos decir, y hay quien dice, no, tenemos que interceder más. La iglesia tiene que meterse en intercesión y en guerra espiritual. Yo estoy a favor de todo eso, sí, pero aquí vemos que Jesús no estaba haciendo nada de eso. Jesús estaba enseñando la palabra. Y Jesús posiblemente sabía que había ese endemoniado ahí dentro, pero en ningún momento Jesús dice cosas como: el Señor me ha mostrado que en este lugar hay una persona con espíritu inmundo. No, Él no dijo nada. Él no se dirigió a la persona para decirle: tú estás poseído y tienes que ser libre. No, Él estaba enseñando. Él estaba enseñando. Entonces, si Él estaba enseñando, ¿cómo es que este espíritu que hay en este hombre se manifiesta? ¿Cómo es que este espíritu de repente dice: déjanos, ¿qué tiene? Ha venido para destruirnos. Pero si Jesús no les había dicho nada, si Jesús no se había metido con ellos, Jesús estaba enseñando. ¿Por qué reaccionan así esos espíritus? Por dos razones. Primera, porque conocían a Jesús, sabían quién era Jesús. Y la segunda, porque sabían la autoridad que había en Jesús. Recordemos aquellos 7 hermanos que intentaron echar fuera un demonio en el nombre del Jesús que predica Pablo, ¿verdad? No era su Señor y no lo conocían. Y los demonios dijeron: mira, a Jesús conocemos, a Pablo sabemos quién es, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois vosotros para intentar echarnos fuera? A ver. Y los despedazaron, ¿verdad? Ahí les hicieron un montón de daño. Entonces, Jesús no tenía ningún problema. Jesús ejercía autoridad. Jesús en sí mismo, por la comunión que tenía con el Padre y por la autoridad que había en Él, hacía que los demonios temblaran sin que Él ni siquiera abriera su boca. Y ese caso lo encontramos también en el pasaje del Gadareno, ¿verdad? Que si vamos todos juntos a Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, nos dice ahí el texto que cuando Jesús y sus discípulos pasaron al otro lado de la barca, de repente se les aparece un endemoniado que de día y noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y dice el versículo 6 del capítulo 5 de Marcos, que dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Jesús llega a la orilla de ese lugar con sus discípulos y ese endemoniado, nada más los demonios ven a Jesús de lejos y ya salen corriendo para arrodillarse delante de él. Jesús aún no había abierto la boca, después sigue diciendo que sí, que se pone a reprenderlo, pero hasta ese momento no había abierto su boca y sin embargo los demonios temblaban por la autoridad en Jesús. Nosotros por eso, cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesús, todos los demonios se tienen que arrodillar y se tienen que salir corriendo. En Él está la autoridad. Y nos dice la palabra que Jesús está allá donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Y escuchad bien esto: en su nombre. Quiere decir que una iglesia ejerce autoridad sobre los demonios y si un endemoniado entra en una iglesia se tiene que manifestar cuando la iglesia está ejerciendo autoridad. ¿Y cuándo la iglesia ejerce autoridad? ¿Cuando intercede o cuando ora, cuando hace guerra espiritual? No. Cuando tiene a Jesucristo como no solo el Salvador suyo, sino como el Señor de la iglesia, como el que manda en la iglesia, como la autoridad de la iglesia por encima de todo. Cuando Jesús es la autoridad máxima en la iglesia, hermanos, a nosotros los demonios nos pueden desafiar, nos pueden retar, pero a Jesús no. Delante de Jesús todos se tienen que arrodillar y salen corriendo. Por eso qué importante es que como iglesia caminemos en la autoridad de Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Que no hagamos las cosas a nuestra manera, según nuestros diseños, sino que dejemos que Jesús sea el jefe de nuestra iglesia, el que manda, el que ejerce la autoridad. Porque de esa manera vamos a ver cómo cosas tremendas ocurren. Y eso no solo en la iglesia, en el local de la iglesia, eso también en nuestras casas, eso también en las calles, eso también en los trabajos. Porque sabéis que después de que Jesús salió de la sinagoga, lo primero que hizo fue ir a casa de Pedro. Porque Jesús se pasea por las casas, Él quiere hacer cosas impresionantes en las casas. ¿Y qué hizo cuando llegó a la casa de Pedro? Se enteró de que su suegra estaba enferma, muy enferma, con fiebre muy alta, en un estadio muy crítico. ¿Y qué hizo Jesús? Nos dice que Jesús fue a ella, ¿verdad? E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Oye, escucha bien lo que hizo Jesús. Jesús podía haber dicho, como nosotros decimos muchas veces: Señor, si a ti te place, si es tu voluntad, sana a este enfermo, pero que se haga tu voluntad, Señor. Bueno, yo no veo a Jesús orando de esa manera. Yo veo a Jesús reprendiéndolo a la fiebre y la fiebre se fue. ¿Por qué? Porque Jesús tenía muy clara cuál era la voluntad de Dios. Jesús sabía muy claramente que Dios quería sanar a esa mujer. Él conocía su voluntad porque tenía comunión con Él constante, pasaba muchas horas en su presencia. Y por tanto, sabía cuándo era y cuándo no era la voluntad de Dios. Él pasó muchas veces por delante de un cojo que se sentaba a la puerta del templo y no lo sanaba. Podía haberlo hecho en un instante, pero no lo hizo porque no era el momento. Tendría que ser después, a través de Pedro y Juan, que lo hiciera, ¿verdad? Él sabía la voluntad de Dios, conocía lo que Dios quería. El problema es que nosotros la mayoría de las veces oramos: Señor, si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque no conocemos la voluntad de Dios. Y como no la conocemos, tenemos que orar de esa manera. Si la conociéramos, oraríamos con autoridad. Y Dios quiere hacer milagros en las casas. Dios quiere sanar enfermos en las casas. Pero a veces no nos atrevemos o hacemos esas oraciones medio light porque no conocemos realmente lo que Dios quiere, su voluntad. Y Jesús, si dejamos que Jesús también sea el Señor de nuestras casas, de nuestras familias, y que Él ejerza autoridad, en nuestras casas también los espíritus tienen que salir corriendo. Y si hay una enfermedad, tomamos autoridad en el nombre de aquel que la tiene y en el nombre de aquel que actuamos, y esa enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Si entendemos y conocemos la voluntad de Dios, y Dios nos ha dicho que es eso lo que Él quiere. Y entonces ya no oramos dejando las cosas en la mano de Dios a su aire, sino que oramos con autoridad de una manera diferente. No estamos obligando a Dios a nada, no. Sabemos que Él lo quiere y por tanto oramos conforme a su voluntad. Qué importante es ejercer autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre la enfermedad. Y por último, tenemos una vida de autoridad hacia discípulos. Nos dice, al terminar el texto, el pasaje que hemos leído en el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. En el mismo pasaje, en Marcos, nos dice que Jesús se fue a orar muy de mañana, cuando aún era oscuro. No se fue cuando ya era de día. Lo que pasa es que Él se fue muy de mañana, cuando aún era oscuro, y muy temprano, cuando ya empezaba a salir la luz, cuando ya empezaba a ser de día, fue que los discípulos fueron a buscarle porque querían más de Él. Escucha bien esto. Los verdaderos discípulos madrugaban para buscar a Jesús. Porque Jesús tenía lo que los demás no tenían. Tenían una autoridad a la hora de hablar y a la hora de operar milagros que a ellos les impactaba y ellos buscaban eso. Y nosotros, ¿qué dijo Jesús? Ya lo hemos visto en la Gran Comisión, Mateo 28. Toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. En la autoridad de Jesús podemos hacer discípulos.
Y no solo podemos, somos llamados a hacer discípulos. Y escucha bien esto, que por eso muchas veces hay muchos problemas en las iglesias, porque las iglesias están llenas de creyentes evangélicos, pero hay pocos discípulos. No somos llamados a hacer creyentes evangélicos, somos llamados a hacer discípulos, gente dispuesta a madrugar para seguir a Jesús, no seguirnos a nosotros, seguir a Jesús, porque reconocen la autoridad de Jesús, reconocen lo que Jesús es capaz de hacer, no lo que yo soy capaz de hacer, no lo que yo soy capaz de hablar, lo que Jesús es capaz de hacer, las palabras de Jesús hablando a través de mí para impactar su vida. Cuando yo actúo en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús, haciendo las cosas en su nombre, yo hago que se levanten discípulos, no míos, de Jesús. Discípulos de Jesús. Discípulos míos hasta cierto punto, como Pablo dijo, lo que habéis visto en mí, esto mismo, hacer, ¿verdad? Pero el mismo Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Si en algo gente tiene que seguir algo de nosotros es porque ve un ejemplo en nosotros, pero hacer discípulos significa hacer que la gente ponga su mirada en Jesús y le sigan a Él. Y nosotros simplemente les ayudamos a poderle seguir. Somos llamados a hacer discípulos y la iglesia de hoy necesita más que nunca, discípulos verdaderos de Jesús. La iglesia no necesita llenar locales con multitudes que luego, mira, ahora viene una cosa como esta y nos vemos sin podernos congregar y de repente lo que es una bendición se convierte en un inconveniente. Lo que quiere el Señor es que haya muchos discípulos, gente dispuesta a dar su vida por Jesús y a compartirlo con otros en el nombre de Jesús, no en su nombre, sino en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús. Gente, hijos de Dios, usados para hacer milagros en medio de los hogares, para impactar las vidas a través de las palabras de Jesús, para obrar transformaciones en la comunidad donde se encuentran, en sus lugares de trabajo, en sus barrios. Gente que ejerce la verdadera y correcta autoridad, la autoridad que solo está en Jesús. Somos llamados a eso. Yo espero que en estos días medites en este mensaje y que decidas ser de los que realmente buscan al Señor, conocen su voluntad y hacen todas las cosas en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por hablarnos una vez más. Bendito eres, Dios, glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo y glorifícate en medio de cada familia que está escuchando este mensaje. Obra con tu autoridad milagros en los hogares, Señor. En esos hogares donde hay enfermos, sánalos en tu nombre, Dios. Y ahí donde hay gente que no te conoce todavía, que tú te reveles a ellos y te puedan conocer de una manera personal. Obra con poder, Señor. Te bendecimos, te alabamos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga muchísimo a todos.